Segunda de Timoteo capítulo 1. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1. Todos tienen versículo 8. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Bendita la palabra de Dios. En la presencia de Dios estamos. Tome asiento. Dios bendiga a todos y cada uno de los que nos están observando a través de las redes sociales. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Así lo dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación primeramente judíos, después griegos. Es decir, que usted y yo no podemos avergonzarnos de aquel que nos llama. Vamos a escudriñar la palabra. El día de hoy estaba meditando en estos versículos, específicamente desde el versículo 3. ¿Y qué tal si escudriñamos la palabra en esta noche? Dice: doy gracias a Dios. El día de ayer me sentí muy contento, muy honrado por parte de Dios, ya que fui invitado a un lugar en donde mucha gente, incluidos niños, estaban dándole gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios. Él era un hombre agradecido. Usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios. No podemos ser malagradecidos con Dios, porque todo lo que usted y yo recibimos es porque Dios es bueno. No porque usted y yo no los merecemos, sino porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Él le da gracias a Dios. Y dice: al cual yo sirvo, al cual sirvo. Hermanos amados, el Señor Jesucristo nos enseñó que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y si tenemos la enseñanza de Él, tanto usted como yo somos sirvientes de Jesucristo. Nos guste o no nos guste, pero el verdadero evangelio es ese. Pablo le da gracias a Dios porque sirve. Hermano, si usted no sirve en las cosas del Señor, usted es un malagradecido. Todos nosotros hemos sido llamados a servir.
Dice aquí la Biblia, al cual sirvo desde mis mayores con una limpia conciencia. Para servir a Dios, uno lo hace, dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. De corazón, con un corazón limpio, una conciencia limpia, que no tiene nada de qué avergonzarse, ni tampoco avergonzar ni pisotear la sangre de Cristo, aquel que usted lo llamó. Pablo lo está diciendo. Doy gracias a Dios, agradecido. Él era un sirviente y servía con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Es algo también que usted y yo tenemos que hacer. Orar. Orar los unos por los otros. Usted y yo tenemos que aprender a ser intercesores. Pablo aquí dice que él, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Orar sin cesar. Santiago 5:16 que dice, orad los unos por los otros. Primera Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar. Tenemos que orar. Cuando usted ora, tiene comunión con Dios. Y dice, deseando verte. Qué precioso también, esa es otra enseñanza. Eso se llama coinonía. El anhelo de ver a su hermano. Usted tiene anhelo de ver a los hermanos en la fe. Él tenía anhelo de ver. ¿A quién? A Timoteo. No era su consanguíneo, pero era su hermano en la fe. Y él lo llegó hasta llamar como un hijo espiritual. ¿Se da cuenta? Le daba gracias a Dios. Él servía con un corazón limpio, una conciencia limpia. Oraba, anhelaba verlo. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso nos enseña, hermano, que debemos aprender a llorarle al Señor. A veces nosotros nos llenamos de oraciones sin sentimiento. Cuando usted ora a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios escucha. Hay que derramar lágrimas, hermano. Hay que saber que grande es Dios para llenarme de gozo. ¿Por qué se llenaba de gozo? Porque mire que dice, deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Porque cuando lo veía llorar a Timoteo, se daba cuenta que estaba humillado delante de Dios. Y eso a Pablo le traía gozo. Le traía gozo saber que ese discípulo de él lo recordaba cuando estaba en humillación delante de Dios. Te recuerdo, pero te recuerdo cuando tú llorabas, pero me recuerdo eso con gozo. Estoy gozoso porque eso me enseñaste de que estabas en una actitud humilde delante de Dios. Aleluya. Yendo, dice aquí, la fe no fingida. No fingida. ¿Usted sabe lo que significa eso? No aparentaba. Muchos aparentan hoy. Dicen que le creen a Dios, pero de boca. A Dios hay que creerle de corazón. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Timoteo recibió enseñanza de su madre y de su abuela. Si ve lo importante de dar testimonio y de enseñar a nuestra descendencia. Timoteo, nieto. Eunice, la madre, y la abuela Loida. Todos creyentes.
y la fe de su madre y de su abuela, transmitida ¿a quién? A su nieto, a Timoteo. Y Pablo podía dar fe de eso, que ellas eran mujeres de fe. Y estoy seguro que en ti también, en otras palabras, tuviste buena maestra. Por eso, hermano, el que se junta con sabios adquiere sabiduría. El que se junta con llorones se pone a llorar. El que se junta con gente de fe acrecentará su fe. Amén, iglesia. Hermanos, tenemos que animarnos los unos a los otros. Por lo cual entonces dice, te aconsejo, mira, Timoteo, te voy a dar un consejo, hijo mío. Tú tienes el ejemplo de tu mamá, tienes el ejemplo de tu abuela. Yo me acuerdo de ti, yo oro, te veía como tú estabas humillado delante de Dios, y eso lo recuerdo con mucho gozo, pero te voy a dar un consejo, le dice. Aviva, dice aquí, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué significa eso, hermano? Que es muy posible que Timoteo estaba como que decayéndole la fe. Tenía enseñanza, tenía a su maestro Pablo, había sido lleno del poder de Dios, tenía la presencia de Dios, pero parece que él estaba titubeante. Y eso nos enseña que muchas veces nosotros también podemos estar así. ¿Sí sabía eso? Cuidado, el que se crea estar firme, que no caiga. El que esté santo, santifíquese más. Amén, porque usted no sabe cuándo va a pasar por el valle de tormento, por el valle del dolor. Y entonces ahí, de pronto su fe puede menguar, aleluya. Y aquí es donde van a estar los hermanos en la fe, para decirle, vamos, tú puedes. Aviva ese fuego. ¿Te acuerdas cuando tú vivías con fe? ¿Y ahora qué te está pasando? Dice a Timoteo, ¿qué te está pasando? Aviva ese fuego. No caiga, tranquilo. Que cuando oramos por ti, estoy parafraseando, que cuando oramos por ti, cuando yo oré por ti, cuando puse las manos en ti, un fuego que cayó a tu vida. No lo apagues, no permitas que se apague. Eso es lo que le está diciendo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Estaba temiendo ante no sé qué circunstancia, quizás se encontraba solo, pero estaba teniendo temor. Y le está diciendo aquí, te aconsejo, aviva. ¿Cómo vamos a avivar el fuego, hermano? Métete en el fuego. Estás en el proceso, métete en el fuego. Ayuna, ora, llórale a Dios, llénate de su presencia. No permitas que el fuego se apague en medio de la tormenta. No permitas que esa lluvia apague tu candela. Alabado sea Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano. Todo lo podemos en Cristo, porque Cristo es quien nos fortalece, hermano. Amén, iglesia. Tenemos ese espíritu de poder. Con Cristo lo podemos todo. Con Cristo usted lo puede. ¿Qué tal si le dice al hermano que está al lado suyo? Con Cristo sí lo puedes. Con Cristo lo puedes. Amén. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor. Amor. Para soportar, para perdonar. ¿Verdad? Tienes ese poder, tienes amor y dominio propio. Tú no puedes actuar a la ligera. No
Nosotros no podemos golpear al aire. No. Tenemos que caminar seguros, confiando en Dios. Eso es lo que le está diciendo. Por tanto, Timoteíto, no te avergüences, no te dé vergüenza. ¿De quién? De nuestro Señor, ni de mí. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de testimonio. No te dé vergüenza del Señor, el que te llamó, ni de mí. Porque él era un apóstol de Jesucristo, un tremendo maestro con un tremendo testimonio. No te avergüences, no te dé vergüenza de Cristo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aflicciones. Juan 16:33 dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, ya el Señor venció al mundo. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, Él es santo. Nos llamó para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Y no es conforme a nuestras obras. Yo le decía a alguien el día de hoy que se me acercó y me dice, ¿usted es pastor? Le digo, sí, yo soy pastor para la gloria de Dios, por misericordia de Dios. Entonces me dice, yo soy católica, apostólica y romana. Y yo quiero pedirle un consejo. Yo respeto todas las religiones, me dice. Pero cuando yo estuve casada, escúchenme, cuando yo estuve casada, mi esposo era satanista y me entregó a Satanás. Y me enseñaba fotos y cosas que le marcaban la casa. Le salían cosas, le aparecían cosas, que le andaban de noche, que bueno, imagínese. Y yo le dije a ella lo siguiente, tu religión, ni ninguna religión a ti te va a liberar de los lazos de Satanás. Nadie te va a liberar de los lazos de Satanás. El único que puede liberarte y desatarte se llama Cristo. Y me dice, ¿y cómo tengo que hacer eso? Entonces le digo, porque yo quiero ser libre. Entonces primero tienes que dejar tu religiosidad y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que así no haya autoridad ni derecho legal por parte de Satanás en tu vida. Porque el Cristo que yo predico, yo no soy religioso. Yo predico el Evangelio que tiene poder para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos, para romper cadenas de opresión. Ese Evangelio que predicó y mostró con obras Jesucristo. Ese lo predico yo. Si tú quieres recibir liberación, tú tienes que primero recibir a Cristo. Si no, te va a ir de mal en peor, porque el diablo es tu papá. No, pero es que yo no hago cosas malas. No es por obras para que nadie se gloríe. El cielo no se gana por obras. Al cielo llegas a través de Jesucristo y naciendo de nuevo, dando fruto. Pero es que yo soy buena, usted no es buena, usted es pecadora como yo, pero yo soy pecador arrepentido y usted no. Usted practica el pecado y su papá es Satanás. Yo no practico el pecado, mi papá es Dios. Es una gran diferencia. Yo tengo la vida y usted tiene la muerte. A usted la tiene encadenada Satanás y yo soy libre en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
¿Por qué lo digo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted no le tiene temor al diablo, ni hace, sino que usted dice gloria a Dios. Pero mire cómo está aquí, que mire que la boca, que por como usted está hablando, mire cómo se me mueve. Usted le vuelvo a repetir, usted quiere ser libre, para que no le pase todo eso, reciba a Cristo. ¿Pero qué tengo que hacer? Recibir a Cristo. Entonces, ¿sabe por qué le digo? Porque usted está en maldición. Y ella me dice, ¿por qué estoy en maldición? Porque usted, primeramente, ha sido entregada y ha sido partícipe de obras infructuosas de las tinieblas. Primero. Segundo, siento en mi corazón decirle a usted que usted ha estado metido en cuestiones de hechicería, de brujería, de cartomancia. No, sí, la verdad que yo fui por aquí. Es más, fui hasta donde los padres de sufrir. Usted ha buscado a todos, menos al Cristo de la gloria, al único que puede romper las cadenas. Para que usted pueda decir eso, es lo que dice Pablo, tiene que estar avivado. Porque si no, usted dice, ay, no, eso no. Cuando hay en usted poder para echar fuera demonios. ¿Tiene a Cristo o no tiene a Cristo, hermano? Y eso fue lo que yo le dije. Yo tengo a Cristo y el enemigo no me puede tocar. Porque el acta de decreto de maldición que pesaba contra mí, que está contra usted todavía, que pesaba contra mí, fue clavada en la cruz del Calvario. Y Cristo exhibió públicamente a todos los demonios, triunfando sobre ellos. Pero usted no quiere que Cristo, ¿verdad?, haga realidad ese triunfo en su vida. Usted tiene que recibir a Cristo. Porque si no, eso que el Señor abolió, todavía no ha llegado a usted. Está ahí, pero usted no lo quiere recibir. No me avergüenzo del evangelio. Avive el don. Y entonces me dice, ¿sabe qué, pastor? Lo voy a invitar a mi casa, que voy a hacer una comida y lo que sea. Porque es mi cumpleaños, vive cerca de mi casa. Y yo le digo, recuerde, Jesús la ama. Jesús la ama. Y si no recibe a Cristo, va usted a ir de mal en peor. Porque su alma ha sido entregada a Satanás y el único que la puede libertar se llama Cristo. Y cuando me da la mano para esto, ya el Señor me había dicho, saque el aceite. Saco el aceite, me pongo aceite en mano y le dije, Señor, cúbreme en el nombre de Jesús. Cuando me da la mano le digo, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y cojo la otra mano y se la pongo acá. Y escúchame bien, tú la vas a dejar libre. Y ella me miró y me agachó la cabeza. No me agaches, míreme. Te reprendo, diablo. En el nombre de Jesús. La reclamo para Cristo. Y me dijo ella, ¿y por qué hace esto? Porque Cristo quiere hacerte libre. Y yo sé que eso no queda ahí. Dios estará obrando. Y algo hará, hermano. A donde quiero llegar es el versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. A veces nosotros vamos a un lugar y es tan fácil, hermano. Qué lindo, dice aquí Pablo, da gracias a Dios. Dice la Biblia, da gracias a Dios en todo. Y hasta vergüenza nos da orar por los alimentos. Y dices que amas a Dios. Malagradecido. Eso es ser malagradecido porque nos está dando la comida. Y sin embargo no le damos gracias a Dios. Ay, que qué dirá el de al lado, te avergüenzas. Y Cristo no se avergonzó de ti yendo a la cruz del Calvario.
Él fue despojado de toda su ropa. Él fue molido, golpeado, pateado, escupido, todo lo hizo por todos nosotros. Y que nosotros nos vamos a dar, que me da vergüenza, que te dé vergüenza robar, que te dé vergüenza ser un adúltero, te dé vergüenza cuando mientas, pero vergüenza del Santo de Israel, del único, del perfecto. No, yo saco pecho, así como cuando hice en el consulado, porque no me avergüenzo. Hace falta, hermano, eso. Estar fortalecidos en el Señor para poder hacer eso. Porque Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque el libro de Efesios 2, 8 y 9 dice que no es por obras. El cielo no se gana por obras. No hay justo ni aun uno, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos hace aceptos, nadie más. Y en Cristo por fe obramos, porque la fe sin obras es muerta. Pero las obras sin Cristo, basura. En Cristo obramos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque hay un propósito. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Todo esto ya lo tenía preparado el Señor. Para que usted esté sentado ahí. Para que usted un día haya recibido a Cristo. Para que usted reciba a Cristo. Aleluya. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo vino al mundo a darnos vida. Y le dice a Timoteo, avívate, cuidado, que tú tienes un llamamiento, tú tienes un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. No permita que el propósito que Dios tiene en su vida, el enemigo lo tire, ¿verdad?, abajo. El cual quitó la muerte, ¿quién? Jesús, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El último de los apóstoles, el abortivo, Pablo. Y no hay más apóstol. Alabado sea Dios. Este hombre de Dios dándole esa enseñanza. Concluyo entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice el día de hoy? Que le demos gracias a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo. Démosle gracias, oremos los unos por los otros. No nos avergoncemos del Señor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, todo lo podemos con el Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿quién nos compró? A precio de sangre. El Señor. Entonces, si antes tú estabas buscando la presencia de Dios y te sentías bien, te gustaba, porque cuando uno está en la presencia de Dios le gusta hablar de aquel con quien está pasando el tiempo. Porque si tú estás en la presencia de Dios, tú te llenas de Dios y de tu interior sale lo que hay dentro. Se ve, hermano. Pero cuando no hay, por mucho que finja, no hay. Es un vaso seco. Pero cuando buscamos del Señor sale. Entonces hay que avivarnos, buscar la presencia de Dios, llenarnos del Señor, recordar que no es por obras, sino amar a Cristo con todo nuestro corazón. Amén, iglesia. Amemos a Cristo con todo nuestro corazón. Va a terminar el año. Haga un análisis de su vida. ¿Has honrado a Cristo? ¿Has honrado al Señor durante este año? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Has sido negligente o diligente? ¿Has servido con amor o por rutina? ¿Lo has hecho con excelencia o porque tengo que hacerlo? Recuerda
que toda cosa que usted haga debe hacerlo como para el Señor, porque de Él vendrá la recompensa. Si usted le da al Señor, si usted sirve al Señor como Caín, Dios lo sabe. Si usted sirve al Señor como Abel, Dios lo sabe. Y tanto al uno como al otro, Dios dará la recompensa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.